¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su clase de Historia de México para el grupo 401 de Multiversidad Latinoamericana aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa. El día de hoy vamos a estar analizando dos temas importantes. La transición democrática en México, que es de 1982 al 2000, y la alternativa en el poder, que es del 2000 al 2012. Y vamos a ver algunos presidentes. Primero tenemos el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Tiene el legado de José López Portillo, que dejó el país con la administración de la abundancia, dejó el país en las ruinas, ¿no? Entonces el peso empezó a devaluarse, de un día estar a 12, a 3 pesos, a 12 pesos, a 50 y hasta llegar casi a 3,000 pesos por dólar. Pues así dejó la característica principal del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, es la crisis económica y el terremoto de 1986. Al final de su sexenio queda como candidato Carlos Salinas de Gortari y la famosa caída del sistema. Su secretario de gobierno era Manuel Bartlett, el que es ahorita director de la Comisión Federal de Electricidad, y hay un muy creído fraude por muchas personas en México, en la que se cae el sistema y va ganando otro candidato y de repente gana él. Y queda Carlos Salinas de Gortari. Características de su política económica: empieza a abrir empieza a abrir la economía y tiene muchos programas, como el programa de solidaridad, el Tratado de Libre Comercio, que abre la economía con Estados Unidos. Tiene un problema en Chiapas, en el último año de gobierno, que estalla la guerrilla del ejército zapatista y le asesinan. Muchos dicen que él fue, otros dicen que tuvo algo que ver, a su candidato a la presidencia, que era Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces ya queda su gobierno marcado por esas tragedias. Luego tenemos a Ernesto Zedillo Ponce de León, que él entrando comete un error económico que genera una crisis económica muy grave. Después se tiene que salvar a los bancos con dinero de la gente, el famoso Fobaproa. Hay una matanza por ahí de indígenas en Acteal, y la alternancia en el poder es con lo que justifica un poco al final su gobierno, ¿no? ¿Qué es la alternancia del poder? Él, después de 80 y tantos años de gobiernos del PRI, cuando termina, gana un candidato de otro partido político, que es en este caso Vicente Fox. En Vicente Fox, ¿qué decirles? Hay una estabilidad económica, hay una estabilidad en la paz social, empieza a haber muchas cosas muy buenas, pero era un señor de una boca muy grandota. La regaba muy seguido por no controlar sus impulsos, pero estabilidad económica, mucho apoyo a la educación, apertura en libertad de expresión impresionante como nunca la había habido. Cualquier persona podía hablar. Antes era muy difícil que tú te reas de un presidente, ahorita pues es nuestro modus vivendi, ¿no? Diario de reírnos de los presidentes. Empieza grandes conflictos que tuvo con el gobierno de Cuba, el famoso "come si te vas", cuando le pide al gobernador de Cuba que se vaya, ¿no? Una relación muy estrecha con el presidente Bush de Estados Unidos, que planteaba una entrada de México al primer mundo, pero sucede lo del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, y esto se resiste un poquito. Al terminar ya casi su sexenio, él apoya a un candidato, pero gana otro, que es Felipe Calderón Hinojosa, de su partido, y a una elección muy cerrada entre Felipe Calderón y el ya entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, deja ahí una sensación entre algunas personas de que había habido fraude, aunque ya después con el conteo de votos se vio que, pues sí, con muy poquitos votos, pero había ganado este chaparrito de Michoacán, que recibe un país con algunas situaciones ya que se habían estado ocultando, sobre todo en cuestión de el crimen organizado, y tiene una estrategia muy criticada por muchos, de enfrentar al crimen organizado como sea, ¿no? Con piedras y palos, y hay una gran cantidad de muertos en ese sexenio por el enfrentamiento del Estado al crimen organizado, que, válgame la redundancia, ya tenía tomado muchas partes del país. Era o lo entregabas o te defendías, como se había podido. Muy buena situación económica también, a pesar de la pandemia del H1N1, que es justo decirlo, fue enfrentada 1000 veces mejor que lo que se ha sido enfrentada en nuestra pandemia actual. Bueno, muchachos, es un breve resumen de estos 5 personajes. Espero que estén muy bien de salud.